Saludos amigos y amigas de Apúntalo. Esta es otra edición especial de Apúntalo en medio de la cuarentena. No tenemos acceso a los estudios de Radio Universidad, así que hemos decidido hacer estos videos con contenido especial dirigido a lo que está ocurriendo en este momento. Este es nuestro segundo video, hablando un poco sobre el coronavirus, la cuarentena y cómo afecta a los trabajadores y a las trabajadoras en el país, y sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Para esta edición especial tengo el placer de contar con dos invitados, al presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, al profesor Ángel Rodríguez. Bienvenido, Ángel. ¿Me escuchas? Saludos a todos. Y a la compañera presidenta de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, Mercedes Martínez. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias, saludos a todos los que sintonizan y a ustedes dos. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar un poquito de la cuarentena. La gobernadora firmó una orden ejecutiva en donde se ordena un cierre del gobierno y de la actividad comercial, con unas excepciones, durante un periodo de unas 2 semanas hasta el 30 de marzo. El movimiento obrero había hecho un reclamo de que se cerrara por completo el gobierno, se cerrara el comercio. Esa comunicación se hizo el domingo, me parece que un poco antes que se hiciera pública la orden ejecutiva de la gobernadora. Lo que hizo la gobernadora a través de la orden ejecutiva obedece al reclamo de este sector del movimiento obrero, del cual me parece que fue parte la APU y la Federación, o por lo menos un grupo que estuvo en conversación con ambos sectores. Ángel, ¿obedece a lo que se estaba pidiendo? ¿Cumple con lo que se estaba pidiendo? Yo pienso que sí. Yo pienso que nosotros dimos un paso adelante, vimos el momento de la crisis, vimos como en otros países no se tomaron medidas correctas con respecto al movimiento de personas, a la ausencia del aislamiento social, que era tan necesario y es tan necesario para evitar el contagio. Si bien esta crisis del COVID-19 es una enfermedad que del 80 al 85% de las personas no va a tener mayores consecuencias, no es menos cierto que hay unas personas vulnerables que pueden estar afectadas de manera muy mala con respecto a lo que es esto. Sin embargo, a mí sí me parece importante que el cierre que nosotros planteamos, que el cierre de la actividad del gobierno, que el cierre de la actividad comercial, no quiere decir que nosotros estamos llamando a una eliminación de los derechos democráticos y que se afectaran los compañeros y las compañeras trabajadoras en los distintos sectores. Es decir, que hay, como dicen los gringos, un overreaching de lo que hace la gobernadora con respecto a lo que nosotros hemos venido planteando. Nosotros entendemos y nosotras entendemos que no debe haber gente en las calles, pero también entendemos que la eliminación y la suspensión de los derechos democráticos no debe ser la manera correcta, y así lo discutimos al interior de la APU particularmente. Eso es algo que se está debatiendo mucho, por lo menos en las redes, que es el lugar de encuentro ahora mismo en esta situación de aislamiento. Y el Colegio de Abogados y Abogadas sé que emitió una comunicación al respecto, pero yo sé que también en esa declaración, declaración que hizo este sector del movimiento obrero que estaba mencionando, se había solicitado que se tomaran en consideración la situación de los trabajadores y las trabajadoras y de aquellos sectores del pueblo que estaban en una situación de fragilidad, que iban a dejar de devengar salario o ingresos. Mercedes, ¿tú puedes hablarnos un poquito de si esta orden te parece que cumple con lo que se había exigido sobre la protección de este sector? Pues mire, me parece que la orden de la gobernadora, bueno, primero antes que la orden, me parece que el gobierno tiene suma responsabilidad en lo que vive el país. Recordemos que es el propio gobierno de Puerto Rico quien permitió que entrase a la isla un crucero repleto de turistas. No sabemos cuántos de ellos hayan estado enfermos, porque más de 1.800 de ellos estuvieron por las calles de San Juan, y los propios doctores han dicho que muchas personas son asintomáticas, así que precisamente por eso se implementa la cuarentena, aparte que no han tenido control alguno de los aeropuertos por nuestra situación colonial. Las pruebas de cernimiento han sido un desastre, se están dando de manera aconglomerada, según me dicen compañeros que tengo que trabajan allí en aeropuertos, proliferando de esta forma que si hay alguien enfermo se pueda contagiar. Así que el propio gobierno ha sido parte del desastre que estamos viviendo, que nos ha llevado a estas medidas el día de hoy. Dicho eso, la orden ejecutiva de la gobernadora hace unas recomendaciones a la empresa privada de que en caso de cierre, ella pues propone que los empleados sigan devengando su salario, pero no es un mandato. Tiene que haber un mandato directo
para proteger y salvaguardar a todos los trabajadores y trabajadoras de empresas públicas, de empresas privadas, del gobierno, a los compañeros, por ejemplo, en el Departamento de Educación, a los T1, a los terapistas físicos que están ahora mismo sin cobrar a estas alturas en esta crisis, que todo trabajador y trabajadora tenga garantizada su salario, porque en un país capitalista no podemos tener gente en cuarentena en sus hogares sin ningún tipo de ingreso. Así que la medida se queda corta con proteger los derechos laborales de nuestros empleados, de nuestras trabajadoras y trabajadores, máxime con una reforma laboral aprobada, o mal llamada reforma laboral, aprobada por esta misma administración, que el día de hoy requiere que sea derogada completamente. Sí, es preocupante porque en la medida que las personas no tienen los medios para quedarse en su casa, si el argumento no es uno de empatía de aquellos que pierden los ingresos, el argumento puede ser uno de poca efectividad, porque en la medida que alguien no se puede quedar, va a salir y entonces no se va a poder cumplir la orden. ¿Qué cambios se podrían hacer a estas medidas que tomó la gobernadora y el gobierno de Puerto Rico para mejorarla, Ángel? Mira, eso que tú dices es muy cierto, Raúl, y coincido con lo que dice la compañera Mercedes. En la medida en que es solamente una recomendación, pues las compañías, en su afán de ganancia, en su afán de lucro, van a seguir pidiendo, y no solamente está pasando en universidades privadas, está pasando en la Universidad de Puerto Rico, que tenemos un sinnúmero de instrucciones que son contradictorias unas con otras, pidiéndole a unos empleados que vayan a trabajar, porque quieren mantener su proceso de producción y de ganancia corriendo. El problema con la orden ejecutiva, desde esa perspectiva y ese llamado toque de queda, que no es solamente por la noche, según se había entendido, es que a quien van a multar, a quien pueden procesar por estar en la calle, no son a los patronos. Van a multar y van a procesar a la gente de a pie, que tenemos que salir todos los días a trabajar, algunos de nosotros, que tenemos que salir todos los días a trabajar, porque tenemos que seguir viviendo y nuestro patrono nos obliga a que tenemos que ir para poder cobrar. Desde esa perspectiva, ese problema no se resuelve con una recomendación. Si queremos establecer medidas de fuerza, como dicen que están estableciendo, vamos a penalizar a los patronos, no penalicemos a las compañeras, compañeros, trabajadores que tienen que salir a la calle a buscarse el sustento, porque podemos tener los supermercados llenos de comida si fuera el caso, y si no tenemos dinero para comprar la comida de las familias, no resolvemos absolutamente nada. En ese sentido, no nos resuelve un problema, porque la gente tiene que salir a la calle porque tiene que trabajar, y se someten entonces a todo el peso de la represión de parte del Estado, que ya viene con amenazas de leyes marciales. Eso es la eliminación de todos y cada uno de los derechos democráticos que nosotros podemos tener. Yo parto de la premisa, y mis posiciones políticas me obligan a partir de la premisa de que la gente tiene una tendencia a la solidaridad, de que la gente tiene una tendencia a preocuparse por las personas con las que vive, y eso lo hemos visto en los desastres naturales que nosotros hemos tenido. Que si en lugar de represión le obligamos a los patronos, obligamos a los comercios que dejen su afán de lucro para que no hagan esa gestión y se le pague a esos compañeros y esas compañeras trabajadoras, esas personas van a hacer lo correcto. Sin embargo, se opta por la represión y por obligar a la gente a manera punitiva. Anoche se procesaron 177 personas, se detuvieron 177 personas, que no sabemos las razones por las que estaban en la calle, y muy bien pueden ser razones de irresponsabilidad, pero yo estoy más que convencido que la mayor parte de las razones es por necesidades de alguna índole. Sí, que yo estoy de acuerdo contigo que ahora, por ejemplo, el enfoque que se le ha dado, que yo he visto en la prensa, es responsabilizar a las personas, olvidándose de los patronos o del mismo gobierno, ¿no? Tú mencionabas de la Universidad de Puerto Rico, vamos a estar hablando en un momento de lo específico en cuanto al trabajo de la docencia, ya sea en la universidad o en las escuelas. Mercedes, ¿tú tienes algo que añadirle a esto que dijo Ángel sobre cómo mejorar ¿verdad?, las medidas que está tomando el gobierno en este momento? Sobre todo pensando que la cuarentena se está hablando de la posibilidad de extenderla no tan solo estas 2 semanas, sino 3 o 4 semanas. Mira, yo coincido completamente, 100% con lo que dijo el compañero Ángel en toda su exposición. Le añadiría, ¿verdad?, que es menester que como movimiento obrero seamos solidarios, y lo somos, para exigir igual paga para todos los trabajadores y trabajadoras, evitar a toda costa que se aprovechen de la mal llamada reforma laboral para que hagan cesantías en este momento, para que haya reducción de jornada, y sí, se proteja la vida de los trabajadores y trabajadoras y se les garantice su salario en este tiempo de cuarentena, sea el tiempo que sea. Por eso, más allá de una recomendación,
tiene que provenir de la legislatura de este país algo más firme, una pieza legislativa, alguna medida, alguna resolución, como están planteando compañeros del movimiento obrero desde ya, para que se trabaje con las garantías de salario de todo trabajador y trabajadora, y como bien dice Ángel, que los que sean afectados por estas multas onerosas y por esta represión del Estado no sean los trabajadores que están buscando en su gran mayoría el sustento de su familia, sino que sean los patronos irresponsables que los mantienen en la calle a altas horas. Por ejemplo, uno de mis hijos trabaja en un restaurante de comida rápida. Ayer a las 9 de la noche fue que lo vinieron a soltar. Yo con el corazón, ya tú sabes cómo, por la orden, el toque de queda, que un policía no lo fuera a parar por ahí, le dije, ¿verdad?, a su patrono también, no pueden tener a los empleados a esa hora en la calle. Deberían incluso cerrar. Sí, o por lo menos había una sugerencia de que se le exija a los patronos una carta en donde haya un relevo de responsabilidad, porque si lo están obligando a ir, porque su interpretación de la orden ejecutiva es que son parte de este sector de primera necesidad en el que caen los fast foods, pues por lo menos que haya una carta para que si multen a alguien, que sea el patrono que está obligando a los trabajadores a asistir, ¿verdad? O si no, pierden su empleo. Es tan sencillo como eso. Sí, en el caso de ellos lo hicieron. Espero que todos los otros fast food también lo hagan. Pero ayer por mi casa pasaban montones de patrullas a montones de horas y era sorprendente ver cuántas patrullas con biombos habían en la calle a esa hora. No. Y con respecto a la educación, hay una paralización de los cursos, hay un receso. Bueno, en el caso de la Universidad de Puerto Rico y sobre todo en el caso de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, que es mi recinto, ha habido un poco bastante confusión. Porque por un lado el presidente ha emitido una orden de un aparente receso de los cursos presenciales, pero que se continúen con estrategias en línea. En Carolina han ido por encima de esa orden y lo que estamos es un receso académico para prepararnos para implementar estrategias en línea. Se supone que durante esta semana nosotros estemos creando estrategias, pero lo que está claro es que se está recurriendo, en el caso de la docencia, a la educación a distancia como una estrategia para, por lo menos, lo que me preocupa a mí, en papel, terminar con los objetivos que están planteados en el prontuario. Ángel, ¿qué ha analizado la APU sobre esto que está ocurriendo? ¿Cuál es la reacción sobre estas instrucciones del presidente? Hay dos cosas que me parecen bien importantes. Uno, que nosotros estamos de acuerdo con buscar las distintas alternativas ante un momento de crisis. Nosotros no nos planteamos que no vamos a hacer absolutamente nada y entendemos la necesidad de buscar estrategias y buscar alternativas que nos ayuden a continuar el trabajo, no por el trabajo en sí mismo, sino por la solidaridad con nuestros estudiantes. Sin embargo, también entendemos que es muy importante tomar en consideración dónde están nuestros estudiantes, quiénes son nuestros estudiantes, qué accesibilidad tienen nuestros estudiantes para los cursos en línea. Hay unos cursos en línea que se ofrecen en la Universidad de Puerto Rico, que el estudiante cuando se matricula al principio del semestre está consciente que es un curso que es en línea, es decir, que está preparado tanto tecnológicamente como psicológicamente, emocionalmente, para que ese curso se dé de esa manera. Sin embargo, vemos la inmensa mayoría de los cursos que se ofrecen en la universidad no están clasificados como cursos en línea. Todos esos estudiantes que están matriculados en todos esos cursos, nosotros no estamos conscientes, no estamos claros si van a tener un acceso completo como lo exigiría la universidad. Además de eso, también es importante, y me lo comentaba el compañero del recinto de Calley, también tenemos que pensar cuál es la situación emocional de nuestros estudiantes. Aun cuando tuvieran acceso tecnológico al proceso de enseñanza y aprendizaje, están en condiciones emocionales en este momento, en el medio de la crisis, para poder sentarse frente a un monitor de una computadora y decidir, caramba, voy a estudiar francés, me refiero al curso que tú ofreces, voy a estudiar francés y me voy a olvidar de todo lo que está pasando a mi alrededor, de si mi abuela puede estar enferma, si mi hermanito puede estar enfermo, si yo tosí y puedo tener el virus del COVID-19 y así por el estilo. Y esas son cosas que requieren un nivel de sensibilidad. A mí me parece que en el proceso de tratar de mantener las cosas que continúen con la mayor normalidad dentro de una situación extraordinaria, se nos olvidan esos elementos. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo son las necesidades tecnológicas, las necesidades emocionales, las necesidades económicas? ¿Cuál es la circunstancia que viven nuestros estudiantes? Porque el proceso de enseñanza y aprendizaje no es solamente que yo le pueda ofrecer un material a los estudiantes, que los estudiantes breguen como puedan arreglársela. Eso lo podemos hacer con bastante facilidad.
pero nosotros no estamos aquí solamente para eso, y eso aplica al proceso el proceso educativo universitario como el de todos los demás niveles. Nosotros queremos formar ciudadanos y queremos trabajar en conjunto en la formación de ciudadanos que hagan un mejor país, y eso no necesariamente provee las condiciones propicias para eso. Sí, a mí me preocupa un poco y yo creo que esto también lo puede comentar Mercedes, porque aplica tanto al sistema universitario como el sistema de las escuelas públicas, que aquí se hace mucha política para las gradas. En el caso del UPR, sobre todo, hay toda una cultura de cumplir para efectos de la acreditación, que después que se cumple en papel, estamos bien, sin preocuparse, ¿verdad?, necesariamente porque se cumplan realmente los objetivos. Después que, hasta ahora lo que yo he entendido, por ejemplo, las instrucciones que nos han dado es que después que nosotros certifiquemos por escrito que se cumplieron los objetivos, que tenemos una estrategia para cumplirlos, pero sin ir más allá, sin las consideraciones que tú has mencionado, pero yo le voy a añadir otra, la falta de experiencia de muchos compañeros y compañeras docentes para esta modalidad de la educación a distancia, que no tienen por qué tenerla porque esto es algo nuevo, y nosotros tenemos un grupo de docentes que no tiene experiencia, que en una semana para muchos se les va a hacer muy difícil desarrollar algún tipo de estrategia, ¿no? En el caso de las escuelas públicas, escuchaba las declaraciones de la compañera Mercedes que estaba haciendo hoy, en el que se está improvisando nuevamente, posiblemente a través de la privatización, con una serie de módulos, quizás para cumplir, ¿no?, para hacer el checkmark en papel, pero los huecos que tiene, nuevamente, me parece a mí que obedecen a que no hay, o sea, yo cuestiono el compromiso real que hay para cumplir con los objetivos de la educación en el país. ¿Qué tú crees de eso, Mercedes? Pues mira, gracias por traer eso a colación. En el Departamento de Educación están ocurriendo varias cosas. Primero, los niños y niñas con diversidad funcional, que más allá de necesidades académicas, tienen unas necesidades particulares de servicios relacionados que ellos reciben, han sido completamente suspendidos. Tenemos a nuestros estudiantes, más de 130,000 estudiantes, en sus hogares en estos momentos, sin terapia física, sin terapia de habla y lenguaje, sin terapia ocupacional, sin terapia psicológica, y eso los hace entrar en un estado de regresión. Y es bien incongruente que el Departamento de Educación señale, para que no se pierda el semestre, se va a ofrecer educación a distancia de manera remedial, y no se preparen para que de manera remedial también se ofrezcan las terapias a distancia, y hay alternativas. Nosotros en el Frente Amplio le enviamos una carta a la gobernadora, le enviamos una carta a la Comisión de Educación de Cámara y Senado el día de ayer, exigiendo, primero, que se le pague a estos terapistas que están sin cobrar. El salario de ellos no puede llegar cada 3 meses, cada 4 meses, cada 5 meses, igual con los T1. Y en estos momentos, cuando suspenden labores, los dejan sin cobrar completamente. Nosotros estamos exigiendo, en Estados Unidos están utilizando unas compañeras y compañeros, compañías que están ofreciendo servicio de internet y de telefonía básica gratuita para todo aquel que no lo tenga. La compañía Comcast lo está haciendo. Aquí en Puerto Rico, el negociador de telecomunicaciones puede implementar lo mismo a las compañías para que nuestros estudiantes pobres de clase trabajadora, hijos e hijas, tengan acceso a telefonía y a internet gratuito en su hogar. Se puede, ¿verdad? El trabajo del terapista es uno en coordinación con los padres siempre. Los terapistas tienen la lista de sus estudiantes, tienen los números de teléfono de sus encargados, pueden llamar, terapista físico, ocupacional, de habla y lenguaje, y decir: mamá, papá, encargado, estos son los trabajos, las destrezas que vamos a trabajar esta semana, y le dan las instrucciones. Se las envían por WhatsApp, se las envían por mensaje de texto, se las envían por email, por llamadas, por videoconferencia. Hay demasiadas alternativas para que se trabaje en coordinación y nuestros estudiantes reciban esas terapias. La terapia psicológica se puede ofrecer por llamada. En estos momentos de crisis y de ansiedad, los niños más que nunca necesitan esa terapia psicológica, pues hay que ofrecérsela. Así que uno de los reclamos que estamos haciendo, más allá del académico, es que se le ofrezca de manera inmediata, que se revoque el memorando que se hizo, suspendiendo todos los servicios de los niños y niñas con diversidad funcional por parte del Departamento de Educación, que se revoque ese memorando y que se le ofrezca las terapias a distancia a nuestros niños para que no se afecten. Sobre la educación a distancia en el departamento, eso es un hazme reír. Es improvisación tras improvisación. El Departamento de Educación, el viernes pasado, emitió un comunicado a altas horas de la noche señalando que habían diferentes modalidades de educación a distancia. Una de ellas, una aplicación nueva que ellos inventaron, que se llama EduPR, y por ahí podían entrar a buscar módulos y cursos, y los maestros podían registrarse, y los padres, pues ¿sabes qué?
La EduPR está fuera de servicio, la página está en blanco, tú entras y no tienes absolutamente acceso a nada. Así que así de chapuceros fueron cuando hicieron esta aplicación. Otra de las alternativas que están ofreciendo son módulos remediales, como lo han llamado, y es una educación totalmente bancaria. Primero, que son unos módulos para practicar para las pruebas meta. Son módulos de selección múltiple, con incluso la hoja de contestación es una hoja de burbuja, para que los estudiantes estén llenando burbujas en estas 2 semanas. Nada de análisis crítico, nada de lo que debe ser. El propósito de educar a nuestros jóvenes para forjar a los ciudadanos de este país, de una educación liberadora, para nada. Y para colmo de males, yo como madre de un estudiante de escuela pública, mi hijo estaba haciendo ayer el módulo de 10 para ver, de grado 10, de inglés. Yo soy maestra de inglés. Para nuestra sorpresa, cuando entramos al módulo, no lo hicieron maestros de aquí. Dice que lo hizo una compañía que se llama LearnAid. Cuando vamos a verificar preguntas repetidas, preguntas que no tenían respuestas. Si una persona que hizo, ¿verdad? Si la biografía de una persona, la vida de una persona está escrita por otra, ¿cómo se llama? Pues la biografía no aparece por ningún lado, lo que aparece es autobiografía, cosas así. Que, o sea, le están dando nombres propios y comunes a estudiantes de grado 10 que sucede a nivel elemental y ni siquiera menciona que son nombres propios y comunes. Las partes de audición, en la parte de inglés, que se supone que los estudiantes escuchan y respondan unas preguntas, tremendo, están las preguntas, pero no está el enlace de algún video que ellos tengan que escuchar, así que tienen que imaginarse la lectura para poder contestar, porque no tienen el audio para poder responder la parte de audición de los módulos. Y así vemos y esto es un módulo. Yo le estoy pidiendo a los maestros, ¿verdad?, que me envíen los hallazgos de los suyos, y les acabo de enviar un correo electrónico al secretario y al subsecretario que esos módulos se tienen que eliminar de la página, que eso tiene que pasar por un proceso de revisión, porque evidentemente con abrir uno encontré 2 veces preguntas repetidas, una vez preguntas sin respuesta, casi 10 preguntas que el contenido para contestarlas no las contenía el módulo. Eso es un desastre y una falta de respeto a la educación de nuestros estudiantes. Por lo tanto, hay que removerlos inmediatamente. Mercedes, con tanto maestro, y hay que ofrecer educación apropiada. Con tanto maestro y maestra que hay en Puerto Rico, están, ¿verdad? Están privatizando este servicio para hacer una chapucería. Alguien está guisando seguramente por esto. Sí, los maestros y maestras que están sumamente comprometidos, que están preparados. Y como tú bien mencionas, es una forma de privatizar el sistema de educación pública, dándole contratos no sé a quién, a costo de qué, para ofrecerle una educación mediocre a nuestros estudiantes, que es totalmente inaceptable. Igual que pasa con la Universidad de Puerto Rico, para dar la impresión de que se están haciendo las cosas en función de mantener la normalidad en momentos de crisis. Entonces no le atendemos necesidades de nadie. Nuestros estudiantes, nuestros compañeros y compañeras maestros y profesores y profesoras universitarias, ni el país tampoco. Es mantener la ilusión de la normalidad. Yo creo que esa es la mejor expresión. Exactamente. Es una pena, porque sería un momento maravilloso para contar con esa comunidad de docentes, de maestros, de maestras, y poder atender realmente y poner en función, porque aquí hay un compromiso con la educación en este país, por lo menos de los docentes, las maestras y los maestros, pero que se ve todos los días, y entonces sentirse que el Estado está por otra cosa, ¿no? Hay tantos hoyos en esto que Mira, es frustrante. Raúl y Mercedes, a mí me parece que es evidente, no hay maestro y maestra en Puerto Rico. No hay maestro y maestra en Puerto Rico que decide irse a trabajar al sistema de educación pública por el lucro, porque ahí se va a ganar un montón de dinero, porque va a tener las mejores condiciones de trabajo. No hay un solo compañero o compañera que lo haga. Todas esas compañeras que están en nuestro sistema de educación público lo hacen porque le interesa el trabajo con la juventud de este país y mejorar las condiciones del país, y no es la respuesta que se le da. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Igual con los profesores y profesoras de la Universidad de Puerto Rico. En el Departamento de Educación, yo quiero, ¿verdad?, hacer la salvedad y quiero reconocer la gran faena de las maestras y maestros a diario. Los maestros de mi hijo, por ejemplo, yo tengo una maestra, Niurka Benítez, maestra de español de grado 10, que usa hace tiempo la plataforma de Modo, y por ahí ella le sube
¿verdad? Para complementar su clase, montones de presentaciones, los prepara analítica y críticamente. Ella sigue con su currículo, y ella sigue por ahí enviando los mensajes, enviando las tareas, aclarando las dudas. Ella tiene a los niños haciendo un trabajo de investigación para ellos porque tienen su propio análisis. Los estudiantes escogieron un proyecto de investigación, de ahí los pasa, por ejemplo, a la bibliografía anotada. De las fuentes que consiguen tienen que hacer el ensayo argumentativo. Obviamente, luego de explicarle todo, lo prepara para el mundo de la universidad, pero lo prepara para pensar críticamente y tomar sus propias decisiones. Tengo una Brenda Peraza mandándole documentales de arte para que los estudiantes analicen los mismos, para que lleguen a sus propias conclusiones con preguntas críticas alineadas a la sociedad actual. O sea, los maestros de Puerto Rico son maravillosos y muchos de ellos han optado por descartar totalmente estos módulos que no sirven para nada y continuar con sus clases. Tenemos a Hugo Delgado, maestro de física, ofreciendo clases de física a distancia por Facebook Live. Él se conecta todos los días y da una clase para sus estudiantes, ¿verdad? Y les aclara en vivo sus dudas. O sea, los maestros están haciendo lo que debió haber hecho el Estado, pero sabemos que el Estado no está al servicio de los estudiantes, que en un mercado neoliberal lo que está a favor de la privatización, del cierre de escuelas y del desmantelamiento de la educación pública, y nosotros y nosotras como sindicatos debemos exigir un trato digno, una educación justa para nuestros estudiantes, que obviamente no es lo que está ofreciendo ahora mismo el Departamento de Educación. Sí, y a mí me preocupa. Yo intento añadirle algo a lo que dice Mercedes, lo daño, porque coincido absolutamente. Sí, y a mí, sin embargo, a mí me preocupa, y estoy completamente, coincido completamente con lo que dice Mercedes, pero a mí me preocupa que estas iniciativas individuales de estas maestras, de estos maestros, de estos docentes, porque así mismo, por lo menos en mi experiencia en Carolina, claro, yo he estado en contacto con compañeras docentes que están compartiendo las estrategias. De hecho, las estrategias que están implementando, tengo una compañera que grabó un video, lo puso en YouTube a disposición de los compañeros y compañeras docentes que quieran implementar sus mismas estrategias para desarrollar los cursos en línea, o por lo menos a distancia. Compañera presidenta del capítulo de Carolina de la APU, dicho sea de paso. La directiva de la APU está bien activa tratando de darle información y de ayudar a los compañeros y compañeras, pero son iniciativas, a pesar de que el caso, por ejemplo, del capítulo de Carolina, pues uno puede decir que tiene algo de colectivo, porque es el sindicato docente que está, ¿verdad?, actuando. Al no tener una dirección, vamos a decir, nacional, pues no hay una garantía de que estos esfuerzos beneficien a todo el mundo o que todo el mundo se pueda beneficiar de ellos. Entonces hace falta, no sé cómo uno podría presionar al Estado o es que debemos los docentes, los maestros y los maestros tomar el control y en este momento adelantarlo. ¿Cómo uno? Porque me preocupa, lo que quiero decir, si tenemos unos maestras, unos docentes que están adelantando y que están cumpliendo, pero que esta información no le llega a otros compañeros que podrían hacer lo mismo, pero por alguna razón u otra no han podido hacerlo, pues hay unos estudiantes que se van a adelantar, hay unos que van a cumplir, otros que no. Aquí hay una disparidad que me preocupa. Claro, ¿cómo se podría atender? Raúl, que esos esfuerzos que se hacen de manera particularizada no son la alternativa al problema, que es mucho mayor, pero son el ejemplo de lo que sí se podría hacer. Son el ejemplo de cómo las capacidades están presentes en cada una de las compañeras y los compañeros que trabajan o que trabajamos con nuestros estudiantes, tanto a nivel de escuelas públicas como a nivel de las universidades. Desde esa perspectiva, el planteamiento no es que esa es la solución, que cada uno lo tenga que hacer de manera individual, sino que vean las capacidades que tienen y que se hagan los esfuerzos colectivos para que esos esfuerzos particularizados se creen de manera más amplia, porque por ahí es que venimos. Bueno, ya realmente yo he querido darle a estos videos el mismo formato del programa que se transmite en la radio. Se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que hicieran unos comentarios finales, algo que se nos pudo haber quedado, algo que ustedes quieran, ¿verdad?, mencionar sobre este tema. Mercedes. Pues mira, yo creo que lo hemos cubrido bastante bien, coincido con el planteamiento tuyo y con el planteamiento del compañero Ángel sobre soluciones colectivas a problemas que son colectivos más allá de individuales. Creo que debemos reforzar la autonomía docente más que nunca y apoderarnos de la educación que queremos darle a nuestros jóvenes en este país, a nuestros niños. Y aparte de eso, brevemente señalar que estas medidas que está tomando el gobierno, ¿verdad?, volviendo al tema general del gobierno, son para nosotros insuficientes. Tiene que haber alguna medida de que se controle
el acceso a Puerto Rico a través de los aeropuertos tiene que ser más riguroso, sin coartar obviamente los derechos de los seres humanos. Tienen que ser rigurosos con el control y el acceso mediante los puertos. En el Departamento de Educación, en la UPR y en todas las agencias públicas y privadas que están cerradas, tiene que haber un proceso de desinfectación, de higienización, de equipar todos esos centros de trabajo con los materiales antes de que llegue, de que retomemos el semestre. Sí, importante. Tiene en el Departamento de Educación que nombrarse una enfermera por cada escuela pública como mínimo, de acuerdo a la matrícula que tenga, con un salón de enfermería equipado. Tiene que haber más conserjes en las escuelas públicas del país. Y todo esto que equivalga a inversión de dinero tiene que ser pagado por la reserva que contamos en el Fondo General. El dinero está, nosotros sacamos el cálculo de cuánto costaría eso en las propuestas que hicimos en la educación. Ese dinero está en la reserva del Fondo General, que demuestra el gobierno realmente que primero son los niños, que primero es el pueblo, que primero es la gente, que el pago de esa deuda odiosa. Muy bien. Ángel. Mira, yo, además de sumarme al planteamiento de Mercedes, yo haría un llamado no solamente a las compañeras maestras, a las profesoras, sino al país entero a la solidaridad. Nosotros, como puertorriqueñas, no necesitamos que el Estado nos intente quitar derechos, nos intente quitar libertades, en función de nosotros ser solidarios y solidarias con las otras personas. Estamos en un momento de crisis, las crisis las resolvemos de manera colectiva, las resolvemos de manera democrática y las resolvemos de manera eficiente, de tal forma que sea una solución a la crisis de manera a largo plazo y no elementos puramente paliativos resueltos a la traga, a la fuerza. Eso es importante. Todo el tiempo vamos a la calle, salimos a la calle, tanto metafóricamente como de manera real, dentro del aislamiento, a trabajar unos con otros, porque eso es lo único que nos puede sacar de la crisis. Sabemos que ni el capital, ni los capitalistas, ni los dueños de las empresas, ni el Estado nos están resolviendo los problemas. Muy bien. Pues con esas palabras concluimos este programa especial de Apúntalo. Gracias a Ángel Rodríguez, presidente de la APU, a Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico. Gracias por estar disponibles para conversar un ratito con nosotros. Espero que se mantengan en salud ustedes y sus familias y seguiremos conversando. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, igualmente para ti, para los tuyos. Aquí.